A ver, seremos por este transporte de electrones. This meeting is being recorded. Ya. ¿Se acuerdan que cada dato les decía, ¿no? Transporte de electrones, fosforilación oxidativa, transporte de electrones, los NAD, los FAT vienen aquí, ¿no es cierto? Aquí están. Esto es importante para que se resuelvan los problemas, tanto de ahora como de líquidos que van a tener más adelante. Fíjense, tenemos aquí, en la glicólisis, un NAD, ¿no es cierto? Dos NAD. Aquí de piruvato a acetilcoenzima, que vimos en la anterior clase, el complejo piruvato de deshidrogenasa, hay dos NAD, ¿no es cierto? Dos, dos. Esto hicimos en... Luego, vimos también la anterior semana el ciclo de Krebs, hay seis, ocho. En NAD les dije que hay una, dos, tres. Oh, perdón, aquí es tres. Ya, una, dos, tres. FAT había dos. Ahora, ¿por qué lo pone dos? Y esto es GTP a nivel de sustrato que no estamos tomando en cuenta. Habíamos dicho que de una glucosa terminan dos acetilcoenzimas. Desde aquí ya vienen a ser dos. Dos, 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 dos. Pero eso si hablamos de una molécula de glucosa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo les decía, todo esto va al transporte de electrones y a la fosforilación de oxidativa. Todo esto va. Ya, todo esto va. Y ustedes, ya les voy a mostrar, les decía, ya les voy a mostrar. Todo esto va a un lugar. Entonces va a la mitocondria. Y en las crestas de la mitocondria, aquí no sé si están las crestas, aquí están las crestas. Dentro hay una parte en las crestas. Aprovecho, Milva, aprovecho. Cositas estás almorzando. Milva, a ver, te voy a apagar. Milva Flores, apaga tu micrófono. Aprovecho. Ya listo. Ya, entonces en las crestas de la mitocondria es donde se hace la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Entonces, es lo que les decía. De la glicólisis, los electrones lleva el NAD al transporte de electrones. De la glicólisis. Del complejo acetilcoenzima también. ¿Quiénes llevan? Los NAD. Y del ciclo de Krebs van los FAT y los NAD al transporte de electrones. Y en la fosforilación oxidativa se producen los ATPs. Pero estos son a nivel de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. No se olviden que yo les dije que en la glicólisis había ATPs a nivel del sustrato y también había ATP a nivel del sustrato en el ciclo de Krebs, que era el GTP. GTP, ATP, ya les dije en la anterior clase qué enzima es. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna dudita? Pregunten, chicos, para que entiendan. Si no me equivoco, el siguiente lunes ya tendría que ser examen. Tal vez no empecemos con nosotros, pero ya. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Se ha entendido, yo creo, no? Listo. ¿Ya?
Entonces, es aquí en la mitocondria que se producen los ATPs. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Este es un ejemplo. A ver. Más o menos este. Vamos a volver después. En esas crestas de la mitocondria existen una, dos, tres, cuatro complejos principalmente. ¿Ya? Y son un conjunto de proteínas, enzimas y algunos minerales más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el complejo 1, aquí está, fíjense, por eso, en el complejo 1, dejan los hidrogeniones o los electrones, el NAD y se sale como NAD oxidado. ¿Ya? Y ese, ahora, ¿cómo se genera la energía? Fíjense, en el complejo 1 genera, aquí no está claro, pero hay otra gráfica más adelante que se mostrar. Más adelante. Entonces, en el complejo 1 genera un ATP, en el complejo 2 otro ATP, y en el complejo 3 otro ATP. Son 3 ATPs. En el complejo 1, 3, 4. Luego, el FAT deja sus electrones en el complejo 2. En el complejo 2 no genera ATPs, genera complejo. Entonces, del complejo 2 pasa al complejo 3. Y del complejo 3 pasa al complejo 4. Entonces, por eso solamente genera 2 ATPs en estos dos complejos. Hay un esquema que les voy a mostrar después. ¿Y por qué el NAD genera 3? Porque deja sus electrones en el complejo 1 y genera ATPs en el 1, en el 3 y en el 4. Y el FAT solo en el 2. En el 2 no se genera ATP y de ahí pasa al 3, luego al 4. Y aquí está otro esquema más o menos. El complejo 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el interín hay pues, este citocromo Q y el citocromo C. El complejo 1 es todo esto, pues no solamente es esta proteína, sino es el piezo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay algunos citocromos que participan. Entonces, como les decía, el NAD deja en el complejo 1, por eso genera 3 ATPs. En el 1, en el complejo 1 se genera un ATP, en el complejo 3 otro ATP y en el complejo 4 otro ATP. Y el complejo 2, el FAT, ¿no es cierto? Y el FAT pasa por encima Q al complejo 3 y al complejo 4. Y todo se hace al interior de la membrana. Ahora, ¿qué cosa hay en el complejo 1, en el complejo 2, en el complejo 3, en el complejo 4? En el complejo 1 hay estas, se encuentra la NAT coenzima Q óxidos reductasa y tiene estos componentes. El complejo 2 tiene estos componentes y tiene esta enzima también. Succinato coenzima Q óxidos reductasa. El complejo 3 tiene estos componentes y tiene la citocromo Q, citocromo C óxidos reductasa. Citocromo C oxidasa tiene el complejo 4. ¿Ya? Esto no va a entrar al examen, pero es para que sepan nomás, chicas. ¿Ya? Es para que sepan nomás. No creo que entre al examen. Porque ¿quién va a memorizar todo esto? O sea, no tiene mucho sentido. Pero que vean las estructuras que comprenden cada complejo. Hay una pregunta, a ver, pueden preguntar cuando quieran. Ah, ya, ya, muy buena pregunta. Ya, ya. ¿Cómo es eso de a nivel de sustrato? Está bien. Aquí. Sí, justamente el tema de hoy día es a nivel de transporte de electrones. Por eso el título era transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Ahora, ¿por qué no hablé el tema del ATP, de sustrato? Fíjense, en la glicólisis hemos avanzado a nivel de sustrato.
Y también el ciclo de Krebs hemos visto a nivel de sustrato aquí. ¿Cuál era la diferencia? Fíjense, aquí entra como ADP y sale como ATP. Entonces se genera en este lugar la energía. No tiene que ir a otro lado. En este caso, por ejemplo, las coenzimas NAT tienen que ir a otro lado, tienen que ir estas coenzimas, transportando los electrones. En cambio, aquí no. Es este ciclo que produce a nivel de sustrato. Por eso que esto se emplea bastante en los procesos de aeróbicos. Perdón, funciona tanto para procesos aeróbicos como anaeróbicos. A nivel de sustrato. Por eso era buena pregunta lo que tú hiciste. ¿Ya? En cambio, estos, a nivel de transporte de electrones, sí o sí son procesos aeróbicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces creo que está claro, ¿no? A nivel de sustrato, a ver quién era. La María Carla. Ya. Pero esto a nivel de sustrato ya habíamos visto, tanto cuando llevé glicólisis y cuando habíamos llevado a ciclo de Krebs, ya habíamos llevado. Pero siempre les decía, voy a hablar algunos datos de transporte de electrones y eso es hoy, ¿no? Este es otro esquema, fíjense, les dije, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4, ¿ya? Son de distintos libros. Y eso sería lo más importante, no sé si tiene. Esto no tanto, inhibidores de la fosforilación oxidativa, inhiben el transporte de electrones, estos compuestos, la inhibición del ATP sintasa, estos compuestos, perjudican, perjudican el acople de la fosforilación del transporte de electrones. Para la bebé. Sacale. Milva, la bebé, cuídale, Milva, la bebé. La bebé. Ay, Milva, me desconcentra. Milva, te voy a sacar de nuevo del celular está. Debes- ten cuidado, cara, no sé, ahorita ya estaba por sacar, porque muy seguido estás, tu micrófono hace ratito también. Tal vez tienes algunos problemas, Milvita. ¿Ya? Entonces, y hay para que inhiben el intercambio de ATP, la atracilina. Eso tampoco va a entrar al examen, pero es para que sepan también que hay inhibidores compuestos que perjudican a la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Cuando toman algún antibiótico o algún medicamento o algún compuesto que puede perjudicar, ¿ya? El transporte de electrones. ¿Ya? Eso sería todo del transporte de electrones principalmente. Ahora hablaremos un poquito de qué podemos hacer. Ah, este tema es bonito.
Otras rutas del metabolismo de carbohidratos. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis. ¿Ya? Es otro tema importante. Fíjense, habíamos visto ya la glicólisis, ¿no es cierto? De glucosa a piruvato. Las 10 etapas hemos visto. ¿Ya? Pero les dije algo, esa clase, hay otra ruta que va de piruvato a glucosa. Y es la gluconeogénesis. De bajada sería, ¿de bajada qué sería? Una ruta, una ruta catabólica, de molécula grande a molécula. Y la inversa sería una ruta anabólica o biosíntesa. Ya, entonces, del piruvato va al oxalacetato. Ya, empieza del piruvato. Hay mucho seguro. Si se dan cuenta, casi todo es lo mismo. A ver, antes de continuar, casi todo es lo mismo. Las enzimas es casi esta es lo mismo que esta. La aldolasa es lo mismo en la subida o en la bajada. Esta también. Esta también es lo mismo. Esta también. Esta también y la enolasa también. ¿Dónde es la diferencia? En la etapa 1, en la bajada es hexoquinasa y en la subida es glucosa 6-fosfatasa. En la bajada es fosfofructoquinasa 1 y en la subida es fructosa 1,6-bifosfato. ¿Y dónde hay la última diferencia? Que aquí en la última etapa es piruvatoquinasa, es una etapa. Y aquí son 2 etapas. De piruvato va a ir por la piruvato oxilasa al oxalacetato, y el oxalacetato, si se acuerdan, pertenece al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs viene recién a la fosforonol piruvato por medio de esta enzima. Anótense esta enzima, esta PEP o es lo mismo, fosfoenol piruvato carboxiquinasa, ¿ya? Abreviado está, fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la bajada, en la glicólisis, tiene 10 etapas o 10 enzimas. Y en la subida, habría 11 etapas. ¿Ya? ¿Está entendido o alguna duda, por favor, chicos? Ya, supongo que está todo bien, ¿no? Todo bien. Eso sería la glicólisis, la gluconeogénesis. ¿Ya? A ver cómo. Sí, sí, me agradece la María Carlita Delgadillo que ya entiende. Entonces,
Hay un temita más que quería hablar, pero a ver, si da tiempito, hablamos. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿En qué momento se necesitaría la formación de glucosa para la glucogénesis? Ya, muy buena pregunta. Y eso iba a avanzar más adelante, a ver. Ya. Ah, no, no, hay más adelante. Hay todavía hay ciclos. Ya. Terminaré los otros ciclos. Pero no, es muy buena pregunta lo que tú me has hecho. Muy buena pregunta. Pero quería ver si esa gráfica está o no está ahorita. Ya, no está ahorita, está en el otro tema, esa gráfica que te puedo responder. Hay una hay reguladores, pues. Lo que tú dices es una excelente pregunta. ¿En qué momento se activa la glicólisis y en qué momento se activa la glucosa? O sea, ¿cuándo necesita glucosa el organismo? Es que el organismo es tan inteligente. ¿Cuándo hay la glicólisis? Cuando necesitas ATP. Y aquí está. Este es otro. Fíjense, las diferencias que les dije. Con azul es la glicólisis y la vuelta con rojo es la gluconeogénesis. La glicólisis, ¿cuándo se emplea? ¿O cuándo se activa? Porque no siempre está activo. No siempre está activo. Está activo cuando has ingerido alimentos con glucosa. Y no siempre con glucosa. Hay otra gráfica que después te voy a mostrar. Un alimento con carbohidratos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir carbohidratos? La glucosa entra directamente, pero no siempre ingerimos. Hay una gráfica que debería mostrar. Eso les voy a deber para la siguiente, yo creo. No, les voy a deber una gráfica. ¿Ya? Pero esa gráfica que les voy a mostrar después está referido a los carbohidratos. O sea, ¿cuáles? En la leche, ¿qué hay? La galactosa, listo. En el azúcar de mesa diario, ¿qué cosa es? Sacarosa, glucosa más fructosa, listo, un montón. Eh, cuando comemos caña de azúcar, es un polisacárido, tiene abundante eh, este, la papa, glucógeno, perdón, almidón, ¿ya? Entonces, nuestro organismo tiene la capacidad de volverlos a todos esos carbohidratos en glucosa.